José, buenos días, hermano Tulio, hermana Rosita, y a Yo, todos los que están en la plataforma. Buen día, Dios me los guarde. yo estaba orando a Dios para saber si a usted le había llegado el mensaje que no estamos transmitiendo en YouTube esta semana. Reiniciamos la transmisión en YouTube a partir del próximo martes o miércoles. Solo estamos en Instagram y Facebook. Así es que bendiciones, hermano José. Saludos. Buenos días. Saludos, hermano José. Buenos días. Buenos días, Moisés. Buenos días, chicos. Ese no soy yo, ese es mi sobrino. Al sobrino. Oh, el sobrino. Mira, Alan. Moisés ya tiene sobrino. Santo Dios. Ese es Alan. Alan. Bendiciones, hermano José, que Dios me bendiga a todos que están en la plataforma. Amén. Gracias, hijo. Qué bien. Lucy. A todos los que están en la plataforma. Muy bien. Muy bien. Hermoso. Nos gozamos en compartir con ustedes la palabra de Dios, mis pequeños. Gracias. Vamos entonces Va a saludar. a tirar el plato fuerte del día de hoy. Hola, hermano José, bendiciones a todos. Soy Lorena. Lorena, buenos días, Lorena. Bendiciones para ti también y toda tu familia. Vamos a ver entonces. Chao, hermano José. Oh, ¿y quién es esta? Ruti. Ah, ahí está. Ese es Moisés, ese no es Ruti. No, yo soy Alan. Alan. Ah, tú eres Alan. Te pareces a Moisés. Alan se parece a Moisés. Usted me quiere mover loco a mí. No es así. Dios es otra. Moisés es otro. Ah, ok. Está bien. Muy bien. Qué lindo tenerlos a ustedes acá conectados. Vamos a tratar de hablar en el lenguaje que ustedes no puedan entender. No están conectados. Bien. Bien, vamos a apagar la cámara para que no consuman data. Amén. Hermano Tulio, regáleme la oración, por favor. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este nuevo día. Te pedimos que al estudiar el cielo a toda la gente sea usted el que nos dirige. En Jesús, amén. Amén. Capítulo 8, la visita de Pascua. Esta visita de Pascua está candente. Vamos rápidamente a hacer un resumen de por dónde andamos. Nuestro versículo clave es Lucas 2:49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis o no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El pensamiento clave nos dice, hermano Tulio, ¿puede leerlo? Vamos a ver, hermano. Capítulo 8, visita de Pascua, pensamiento clave. Sería bueno que cada día dedicáramos una hora de reflexión a los acontecimientos de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos en su espíritu. Si queremos ser salvos, al fin debemos aprender la lección de penitencia y humillarnos al pie de la cruz. Página 63, párrafo 3. Bien. Esta lámina, las dos láminas estas, son un problema matemático. Si usted dedica una hora al día a reflexionar en la contemplación de la vida de Cristo, y a eso usted le suma
el estudiar punto por punto, permitiendo que su imaginación se posesione de cada escena, sobre todo las escenas finales de su permanencia en la tierra, como resultado, usted obtiene lo que dice la segunda lámina. Nuestra confianza en Él será más constante. Número 2, se reavivará su amor. Y número 3, quedaremos más imbuidos en su espíritu. Amén. Dime, Juan. Está bien, estaba escuchando, disculpa. Bien. Buenos días, buenos días. No me había saludado, disculpa, no me había saludado, viejo. Buena, ¿qué tal? Dale. Amén. Muy bien. ¿Vieron la fórmula matemática? Si usted saca 1 hora diaria para contemplar la vida de Jesús, y a eso le suma la punto por punto. El detalle es punto por punto de los últimos momentos en que Jesús estuvo en la tierra. El resultado serán 3 bendiciones. Su confianza en Jesús será más constante. Número 1. Número 2, se reavivará su amor por Jesús y por sus semejantes. Nuestro amor es todo lo que amamos. Y número 3, creo yo que esta es la que más necesitamos. Quedaremos imbuidos de su espíritu. El Espíritu Santo tomará el control de nuestra vida. Y cada cosa que nos ocurra, entenderemos por qué y para qué nos ocurre. Y sabremos cómo enfrentarla. Entonces, si usted está pasando por una tormenta y usted está desesperado, aquí está la solución. Dedíquele 1 hora, más claro no puede estar el texto. Dedíquele 1 hora a reflexionar sobre la vida de Cristo. 1 hora diaria. Vida de Cristo hasta aquella noche que fue entregado. No estudia la noche en que fue entregado en adelante sin haber contemplado la vida de Cristo primero, su niñez, su juventud, su ministerio. Estudie esto. Y luego, dedíquele la última parte de esa hora, dedíquele a contemplar algún punto de esas últimas 12 horas o el último día que Jesús estuvo con nosotros, que comenzó desde el jueves cuando estaba en el jardín del Edén y fue entregado, en el Getsemaní y fue entregado, y termina con su ascensión al cielo y su promesa de pronto regreso. Quiero agradecer a todos los que están compartiendo este video en Facebook. Me han llegado por lo menos 3 o 4 notificaciones de que el video se está compartiendo en Facebook. Gracias, muchas gracias por compartirlo. Vamos entonces a la pregunta de hoy. Déjenme avanzar. Vamos a avanzar hasta la pregunta de hoy.
La última pregunta que vimos en este estudio fue ¿qué era la Pascua y qué representaba? ¿Cómo lo celebraba el pueblo en los días de Cristo? Respuesta. El Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente. Y dijo él, cuando os dijeren vuestros hijos, cuando os dijeren vuestros hijos, o sea, cuando pregunten vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Como nosotros ya hicimos el resumen de esta pregunta y vimos su respuesta, vamos a la pregunta 4. Perdón, antes de terminar con la respuesta a la pregunta 3. Todas las ceremonias de las fiestas eran figuras de la obra de Cristo. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias, representaban al Salvador. Para la mayor parte del pueblo que vivía en los días de Cristo, la observancia de esta fiesta había degenerado en formulismo. Pero, ¿cuál no era su significado para el Hijo de Dios? Hay un pedacito aquí que no recuerdo haberlo visto o haber hecho la aplicación de este pedacito a nuestros días. Yo no sé, es posible que usted me vaya a decir, hermano, pero la fiesta de la Pascua no tiene nada que ver con el guardar el sábado. Sí, es posible que yo esté forzando un poquito la interpretación. Pero noten que aquí dice que la observancia de estas fiestas había degenerado en formulismo. Y me llama mucho la atención que la observancia del sábado para muchos adventistas, sobre todo aquellos que ya tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia, que estemos atendiendo la observancia del día sábado como un mero formulismo. Y no le demos la importancia al día que en verdad amerita. No sé si me estoy dando a explicar. Escucho comentarios. ¿Están bien? ¿Amén? ¿Están conmigo? Yo sí pienso, José, que antes de la pandemia nosotros habíamos, no sé, quedado como en una rutina. Ya nos preparamos para sábado, salimos para la iglesia, nos toca predicar en una iglesia. Y de tanto hacer lo mismo, a pesar de que nosotros en nuestra condición pues de apoyar a las iglesias pequeñas, íbamos a diferentes iglesias y eso pues altera un poco la rutina. Sin embargo, se volvió rutinario ir a diferentes iglesias todos los sábados. Y yo siento como que de repente uno cae en una rutina y pierde el sentido del sábado, pierde a veces inclusive la espiritualidad del sábado. Yo no sé de ustedes, pero así es como yo siento que de repente había degenerado. Y la pandemia lo que hizo fue despertarme y hacerme ver lo importante que es estar en una relación con Cristo y a la vez no caer en rutina. Yo creo que ahí es en donde está el detalle. Cuando tú repites las cosas, se forma el hábito. Y el hábito es bueno. Ir a la iglesia los sábados es un buen hábito. Pero si solamente es un buen hábito, se pierde la espiritualidad. Como dijo el pastor Peralta anoche, hay muchas personas que vienen a la iglesia y tocan a Cristo como cualquier otra persona, pero no
tocamos a Cristo con el Espíritu. Muchas personas llegan a la iglesia y se van así como llegaron. Y yo siento que debo recordar siempre que cuando voy a la iglesia, debo ir pensando que voy a tener un encuentro personal con Jesús. Y que cuando voy a la iglesia, no importa quién predique, que fue algo que estuve hablando con mi papá ayer, no importa quién predique, el Espíritu Santo se encarga de extraer de ese mensaje algo en la cual yo puedo crecer espiritualmente. Y si le pongo atención, el Espíritu Santo me va a llevar a eso, a que cada sábado, cada día, se restaure la imagen de Cristo en mí, se restaure la mente de Cristo en mí. De tal manera de que esa transformación de carácter me prepare para entonces recibir la transformación física que Cristo ha prometido en su segunda venida. Y ahí es en donde está el detalle. No caer, no degenerar en el formulismo, no dejar que el sábado o cualquier otra cosa que hagamos espiritualmente llegue a ser un hábito, porque podemos perder de vista el aspecto espiritual de lo que estamos haciendo y quedaríamos igual que los fariseos, idénticos, que simplemente guardaban el sábado como mero formulismo, guardaban las fiestas como mero formulismo, sacrificaban al cordero como un mero formulismo y no se daban cuenta de que ese cordero representaba a Cristo. Y ojalá que nosotros no caigamos en el mismo error que ellos cayeron. Gracias, Rosy. Muy bien, vamos entonces a la pregunta de hoy. ¿Qué se le reveló a Jesús cuando fue por primera vez al templo? Página 57 del Deseado de toda la gente, el párrafo 4, el mismo empieza con la frase por primera vez y termina con la frase al Salvador. Luego en la página 58, el primer párrafo empieza con la frase arrobado en la contemplación y termina con la frase con fue y termina con fue dejado atrás. Hermano Tulio, le dejo a usted la lectura. Amén. Dice, por primera vez el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne misterio, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio, juntamente con los sacerdotes se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Juntamente con los adoradores. Se inclinaba en oración mientras que la nube del incienso ascendía delante de Dios. ¿Qué es lo más importante que resalta esta primera lámina de esta respuesta? Dice, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los sacerdotes se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Su versión dice con los sacerdotes. Juntamente con los adoradores. Con los adoradores. O sea, aquí tenemos un problema que probablemente nosotros no lo llegamos a entender, porque a nosotros nos están llevando a la iglesia desde el día que nacimos. Usted ve que padres de familia entran con su bebé a la iglesia, ya sea la religión que sea. Mi mamá me llevó a la iglesia, yo creo que
no había nacido y ya yo estaba en la iglesia escuchando al sacerdote. Pero Jesús no pasó así. ¿Se acuerdan ustedes lo que estudiamos en una de las preguntas anteriores? ¿Cuál era la costumbre en la educación de los judíos? ¿A qué edad el niño era llevado por primera vez a presenciar la adoración? Cuando cumplía los 12 años. Entonces, para Jesús todo lo que estaba viendo como niño era nuevo. Estaba mirando, recuerden que Jesús, siendo niño, tampoco podía utilizar su poder como Dios. Tenía que depender enteramente de su Padre. Así que para Jesús, esto que está enfrente, ocurriendo delante de él, por primera vez ve el sacrificio de un cordero. Contempla la sangre de un cordero que él como niño no sabe, no sé si me van a entender, me voy a explicar. Como hombre, como niño, no tiene la menor idea de que ese corderito que está muriendo allí lo representa a él mismo quien va a morir. 30, perdón, que quien en el futuro morirá. ¿Ok? Así que en esta primera lámina de esta pregunta de hoy, vemos a un niño impresionado por lo que está ocurriendo y con muchas preguntas. ¿Alguien más tiene algún otro comentario de esta primera lámina? También, hermano, resalta la forma en que la Virgen María lo enseñó a adorar, ¿verdad? Porque se contemplaba y él se inclinaba con los otros adoradores. O sea, el sentido de reverencia y de respeto era alto en Jesús. Trabajo que habían hecho sus padres. Sí. Entonces los padres tienen una responsabilidad. Bien, avanzamos. Siguiente lámina. Mano Julia. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Bien. El padre está hablándole al hijo. Todo. El padre era el responsable de la educación de su hijo. El padre, no me refiero a José, no me refiero a María, me refiero al padre, aquel que envió a su hijo a este planeta a cumplir una misión, pero lo envía en forma de hombre. Ahora este niño con 12 años contempla los eventos que ocurren delante de sus ojos y se ve a sí mismo, poquito a poquito va resolviendo el problema, porque el padre le está identificando el concepto de su misión.
como niño. Ha sido preparado por sus padres para este momento. Pero de aquí en adelante, a ver si lo digo bien, el que toma la rienda de la misión de Jesús es el propio Padre. Amén. Este acto marca la separación y entre la responsabilidad de los padres terrenales y ahora la responsabilidad queda totalmente sobre el Padre Celestial. Es por ello que cuando pasa lo que pasa después, él le dice a sus padres terrenales que si ellos no sabían que en los negocios de su padre debe estar, porque justamente el Padre Celestial se le reveló al momento de ver todos los sacrificios y todo lo que se estaba haciendo en el templo. Y ya él se da cuenta de que un Padre que no es terrenal, sino celestial. Qué maravilloso es ver cómo el Padre se reveló a su Hijo. Y de esa misma manera, el Padre se revela a nosotros, sus hijos. Porque a veces pensamos que todas estas cosas fueron escritas solamente para Jesús y que solamente funcionan con Jesús, pero eso no es cierto. Así como el Padre Celestial se le reveló al Salvador del mundo, así mismo se comunica con nosotros y nos dará a conocer cuál es la misión que cada uno debe realizar dentro de su vida. Y lo dejo hasta allí. Cuando yo cumplí 12 años, mi jefe scout, el pastor Teodoro Key, me invitó por primera vez a su iglesia a escuchar un sermón que predicó en la iglesia era la Catedral de Vida. A esa edad, por las instrucciones recibidas en la Catedral de Vida, me percaté que lo que había recibido hasta los 12 años estaba incompleto. De los 12 años en adelante, hasta cumplidos 18, 19 años, estuve estudiando y buscando conocer un poco más de Cristo. Y entonces, como dijo Pablo, empezó a ocurrir en mi vida lo que dice Pablo en el capítulo 7 y el versículo 15 en adelante. Que dice, lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, pues no hago lo que quiero. Empiezo otra vez. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. A los 12 años, después de conocer a Cristo, después de haber asistido a la iglesia en muchas ocasiones y alabar a Cristo, también empezó una pugna en mi mente. ¿Qué hago? ¿Lo que hacen los jóvenes de la iglesia o lo que hacen mis compañeros de barrio? No sé si me estoy explicando. Y aun cuando no quería hacer lo que hacían los compañeros en el barrio, terminaba haciéndolo. El estudio de hoy se titula ¿a quién le estoy dando de comer? ¿Al viejo o al nuevo hombre? Solo lucha el que se ha convertido, pues
está en el camino angosto. Solo el que ha conocido a Cristo tiene lucha. ¿Aló? Solo el que ha conocido a Cristo pasa por la experiencia de Romanos 7:15, experiencia del apóstol Pablo. Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Desde los 12 años, mi vida empezó a luchar. Y es que a los 12 años, mi conversión empezó a darse. Si no hubiese sido por esa invitación a escuchar, hablar de Cristo, no hubiese comenzado en mí esa lucha que me llevó a la edad de 22 años a tomar la decisión de bautizarme y salir de la iglesia popular y entrar con el pueblo de Dios en la iglesia adventista del séptimo día. No queriendo decir con esto que estando en la iglesia popular no era hijo de Dios, no. Solo que estando en la iglesia popular no tenía la lucha que tiene el convertido. El convertido tiene la lucha entre hacer lo que Dios dice y no hacerlo. El que no está convertido no tiene ese problema porque hace lo que a él bien le parece. Todo el mundo toma licor y si él toma licor no está mal, todo el mundo lo hace. Todo el mundo baila los sábados en la noche y el día que bien le parece. Todo el mundo va a los carnavales. Todo el mundo celebra Navidad, Año Nuevo y todas estas fiestas que no están en la Biblia. Todo el mundo hace esto, así que si tú no estás convertido, eso no es un problema para ti. A los 12 años Jesús enfrenta ahora un problema. Comienza el problema, ¿obedezco a mis padres o obedezco a mis padres terrenales? Y allí está el conflicto. 3 días estuvo Jesús siendo impresionado por los actos de aquella primera vez que presencia el sacrificio de un cordero. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Jesús empieza a ver y a entender el para qué ha venido. Empieza a separarse de los amiguitos terrenales para ir tomando en su adolescencia responsabilidades serias por las cuales vino. Se despertaban nuevos impulsos en él, pero no eran los impulsos conocidos de un adolescente de 12 años. ¿Aló? No era aquel impulso de jugar fútbol, de jugar canica, de jugar videojuegos. Hoy día ya no se juega ni fútbol, ni canicas, ni jugar la tiene, que a mí me gustaba a los 12 años jugar la tiene, la lata. No, ya esos impulsos no. En Jesús se despertaban impulsos que dicen que eran nuevos para él. Aquel deseo de obedecer a su padre, aquel deseo de cumplir la misión para la cual había venido cuando a los 12 años todavía no entendía la misión. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. Estudia el problema
ese corderito que acaban de sacrificar me representa a mí. Jesús mira, contempla su futuro. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. El Padre, como dije al principio, ahora le está hablando de manera directa. Hijo, este eres tú en figura. De aquí a unos cuantos años, tú serás el cordero que ha de ser sacrificado. Esta es la pregunta de hoy, hermanos. ¿Qué se le reveló a Jesús cuando fue por primera vez al templo? Respuesta. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Número 1. Número 2. Se despertaban nuevos impulsos en él. Número 3. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. Y cerramos la respuesta con lo más impresionante de toda esta respuesta. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. 4 puntos se le revelaron a Jesús en esta primera visita al templo. Pasemos al minuto de las palabras finales por cada uno de los participantes y luego tendremos la oración final por nuestro hermano Odulio. Comenzamos entonces con el hermano Juan Piña, luego la hermana Leonor y cerramos con el hermano hermano Odulio. Oye, antes de que te vayas, hay algo que yo no sé de ustedes, pero pónganse en el lugar de Jesús por un instante. Si ustedes tienen 12 años, primera vez van al templo y de repente escuchan una voz hablando en su mente diciéndoles que ese cordero que está allí lo representa a él. ¿Cómo se sentirían ustedes? Nada más tenemos 12 años y se nos está revelando algo que realmente va por encima de nuestra capacidad como niños. No sé, lanzo la pregunta al aire porque de repente me entró así como una... No sé. Y a mí se me hubiera revelado eso a los 12 años. Yo creo que hubiera hecho probablemente lo que hizo Jesús. Retirarme, conversar con mi Padre. Que me aclare si esa es la misión, que me ayude a intentarla y a realizarla. Y ahora entiendo esa pugna que tuvo Jesús en el Getsemaní, cuando dijo, si es posible que pase esta copa de mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Él venía con esa lucha desde los 12 años, cuando por primera vez se le reveló su misión. ¿Cuál es la misión que Dios me está revelando a mí y te está revelando a ti? ¿Estamos nosotros cumpliendo con la misión que nos ha dado? Y esa es la pregunta que cada uno tendrá que responder. Porque de que Dios nos da una misión a todos nos la da. La cosa es si vamos a permitir que se haga nuestra voluntad o que se haga la voluntad del Padre. Gracias, Rosy.
Hermano Juan Piña, palabras finales con respecto a esta pregunta. Sí, en realidad, ya Jesucristo desde su infancia sabía cuál era su misión. Obviamente, él sabía cuál era lo que tenía que hacer, y cuál era en realidad, él era la persona que tenía que sacrificar. Obviamente, no sé, quizá en el curso de su vida, él sabía todo lo que iba a pasar. No creo que en el cuarto de examen tuvo dudas, nada, sino que simplemente en su humanidad, pues, él vio lo difícil que era, pero él sabía que tenía que cumplir una misión para la salvación de todos los hombres. Y bueno, es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces no sabemos cuál es el final de nosotros, cómo vamos a terminar. Pero cuando tú tienes una misión en la vida, Dios te da, tú tienes que confiar en la orientación que Dios te dé. Porque al final, si tienes esa fe necesaria, porque eso es lo que tuvo Jesucristo, al final él sabía que iba a salir victorioso. Porque si estás con Dios, no vas a perder. Si estás con Dios, estarás victorioso. No importa las cosas que vayan a suceder. Y creo que eso es, en cierta manera, la preparación que tiene que tener cada adventista, cada cristiano, para lo que vaya a venir. Nosotros estamos viendo que están sucediendo muy fuerte. Puede ser que lo vemos fuerte, pero apenas, como dice la Biblia y Apocalipsis, apenas son los dolores de parto. No sabemos a dónde vamos a llegar, pero si mantienes esa fe en Dios, que Dios controle tu vida, te oriente, al final saldrás victorioso. No importa lo que suceda, pero bueno, ya esa es decisión de cada uno. Por eso que esos tipos de reflexiones es bueno hacerla, esa no dice hay que hacerlo. Porque a veces es muy bonito decir que, bueno, yo soy cristiano y soy adventista, sí, pero que no sabe qué misión le tiene yo a cada uno de nosotros. Y a dónde nos llega, a dónde va a llegar todo eso de ser adventista, a dónde nos va a llevar. Y tenemos que ver que va a haber muchos sacrificios, muchas cosas que vendrán. Y ahí es donde entonces todo uno tiene que aferrarse más a la fe de Dios, más que a uno mismo. No a la iglesia sin sí, sino más a la fe en Dios. Dios es el que tiene que controlar. Dios te traerá esa falsa tranquilidad a pesar de que queremos en un mundo de tribulación. Porque al final, esta es la condición de que nosotros saldremos victoriosos. Pero si estás totalmente confiando en Dios. Dios, me parece que es lo que yo analizo de lo que se está dando ahí. Por eso que yo le pido a cada hermano que reflexionemos en todo esto y que tengan muchas bendiciones con toda su familia y que Dios lo por medio hacer. Amén, amén, amén. Amén, Juan, Dios te bendiga. Hermana Leonor. Tiene el micrófono desactivado. La hermana Leonor está en modo avión. Entonces, ya. Buenos días, hermanos. Buenos días, Cristian. Saludos. Saludos. Saludos y despedida. Buenos días, hermanito, Dios te bendiga. Amén. ¿Ya? Palabras finales, hermana. A todos, al hermano Ordulio, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. A la hermana Rosita.
Y a todos los que están conectados, que mi Dios me lo guarde. Que pasen un día maravilloso en la presencia de Cristo Jesús. Chao, hermano José, que Dios le bendiga. Chao, Gracias. hermano José, que Dios le bendiga. Gracias. Yo. Tú no. Gracias, hermano José, que Dios le bendiga. Amén. Hermano José, no. En la tribu, la otra tribu. En la otra tribu. Bueno, pues. Vamos entonces con la oración final, hermano Tulio. Palabras finales y oración final. Bueno, hermano, yo creo que la madre de Jesús le había enseñado bien a Jesús qué significaba la Pascua. Porque en lo que venimos estudiando hemos visto pues que fue una gran instructora en educación de su hijo. Amén. A tal grado que creo que este párrafo por eso es que lleva a Cristo a pensar de esa manera, porque estaba la promesa, ¿verdad? Sabemos que en la Biblia el primer hijo era el que era elegido por Dios. Me imagino que eso llevó a Cristo a pensar esa parte como humano, ¿verdad? Porque en el sentido humano Jesús no ejercía ningún conocimiento del futuro. Usaba plenamente la humanidad, que era lo que Satanás quizás más adelante, ya pasamos la tentación, ¿verdad? Era lo que Satanás quería hacer, que Jesús usara sus poderes sobrenaturales para derrotarlo. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que él como humano observó que había un problema grande y el misterio de su misión estaba revelando a sus propios ojos, ¿verdad? Así que nosotros no sabemos, ¿verdad?, qué nos depara el futuro, pero si seguimos con Jesús, poco a poco todo se nos va revelando. Y al final sabemos que vamos a llegar a la eternidad con todo y las luchas que tenemos. Porque como decía la lección, ¿verdad? Nadie que se acerca a Cristo va a vivir en paz en este mundo. Como dice el libro del pastor Mark Finley, destrozado. Nadie. Así que nos toca seguir adelante confiando en el Señor. Así que vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo día. Porque aún en medio del sufrimiento tú te manifiestas con poder. Sí. Quiero ponerte a mi familia toda en tus manos de amor, a mis hermanos, a los bebés que hoy hablando, Señor, para que tú los guíes hoy y los protejas. Señor, ayúdanos a seguir mirándote. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén, hermano Tulio. Saluda a la hermana Maritza y a los tres come arroz, Irving, Eduardo y Osiris. siempre digo que no se me va a olvidar y se me olvidó Osiris. Bueno, María José, hoy estoy con mi mamá por acá, por el interior. Vine de mi mamá. ¡Qué bueno! Y la señal está clarita. Sí. Con razón no escuché los gallos. Estaba pensando porque aquí, pues sí, acá en el interior ya hay bastante, hay más bulla. Así que estoy por aquí con mi mamá. Saluda a su mamá, hermano Tulio. Un fuerte abrazo y un beso a la madre de todos. Ahí viene, hermano, dice que va. Va a saludarnos. ¡Qué bueno! Venga, vamos, 5 minutos. Cámara. Ahí. Le presento a mi mamá, hermano, América González. Emérita. Señor, hermana Emérita, la misma cara de Otulio. Ay, Dios mío. Sí, vine a visitarla, hermano, porque nada más la tengo ahí ahora. Hermana Emérita, usted sabe que usted parece mamá de los dos. Mire, esa es la misma cara de ella. Bendiciones. Bendiciones.
Oiga, Dios es maravilloso, ¿verdad? Dios es bueno. Sí, amén. Amén, amén. Qué bueno es verles, qué bueno es gozar de su presencia. Ustedes me llenan de felicidad hoy y sé que si fuera posible que la hermana emérita estuviera conectada con nosotros todas las mañanas, sería fabuloso. Ay, cómo no. Sería maravilloso. Amén, amén. Amén. Qué bueno hermano. conocerla, sobre todo conocerla. Igualmente. Aquí usted tiene un hijo más. Ay, bueno, gracias. Gracias. Tiene una mamá también, tiene su mamá. Gracias. Se le quiere de corazón. Mire, el hermano Tulio y su esposa, conjuntamente con sus 3 come arroz, Ajá. formar parte de nuestra vida desde mucho antes de la pandemia. No somos familia de pandemia, somos familia mucho antes. Así es, hermano. Así. Así es que allá en Gonzalillo, donde ellos viven, y ahora donde usted vive, Acá en Chiriquí, San Félix. Chiriquí, San Félix. San Félix. Bueno, Sí. mi abuelo era de Vivalá. Ah, se queda más lejos. Más lejos. Más lejos, sí. Yo creo que he ido 1 o 2 veces por allá. Y Ajá. conmigo también recuerdo haber visto San Félix. Ajá. Nos tocó, cuando éramos scouts, nos tocó hicimos muchas excursiones a Chiriquí. Y recuerdo el río David. Ujú. Allá, ese es David, por eso. Está en David. El río David, es el río que recuerdo. Ajá. Tenga mucho gusto. Es lindo verla. Igual. Ujú. Y Saludos a la hermana Rosita. no se vaya, que ahí mismo el hermano Tulio va a orar. Rosita, te manda saludos. ¿Cómo no? Que pase un buen día. Amén. Ujú. Perdón, es que con la emoción de verla, bueno, yo quiero orar por esta familia. Amén. Déjeme orar por esta familia. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias, Señor, por tu maravillosa obra de poder permitir que la señal llegue perfectamente bien a San Félix, Chiriquí. Gracias, Señor. Queremos orar por la familia de la hermana emérita, la familia Tencio. Oh Padre Santo, cuida y protégele y permite, oh Señor, que ella se mantenga conectada a Jesús todos los días de su vida. Bendice, oh Padre Santo, a la hermana Maritza, a Osiris, a Irving y a Eduardo y al resto de la familia. Con el comandante, el hermano Tulio. Que ellos puedan, Señor, ver en él siempre la imagen de Jesús. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, hermano. Dios bendiga. Bendiciones para todos. Amén. Hasta luego. Igualmente. Bendiciones. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí llega la transmisión del día de hoy. Agradeciendo a Dios primeramente y luego a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana a la misma hora. Bendiciones. Amén. Igualmente, para ti y toda tu familia, usted. Le damos gracias a Dios porque hemos terminado la programación de la mañana de hoy. Damos gracias también a los hermanos que se conectaron a esta retransmisión en Facebook y los que compartieron este link con sus amistades. Muchas gracias. Bendiciones. El Señor me los cuida a todos. Bye bye.